Hola, yo soy Karen Rosentres del Villarroel, soy chilena, vivo hace 6 años en Barcelona, soy investigadora textil, profesora, también he desarrollado en algún momento una carrera de artista, ilustradora, esas son un poco los mundos. En este momento estoy haciendo un doctorado en Historia del Arte, donde se mezcla la investigación, mi mundo textil, mi mundo de artista. Eso es un poco quién soy yo. Bueno, esta conversación, ¿no?, tiene que ver con tu trabajo en torno a lo textil y que tiene como foco las arpilleras. En primer lugar, cuéntanos un poco qué son las arpilleras y en qué contexto se empiezan a producir. Las arpilleras, sin dejar de lado mi vida, son lo que marca de alguna forma mi historia y mi vinculación al mundo textil. Son obras textiles que fueron generadas desde el año 74 más o menos en adelante en Chile, en uno de los periodos más duros, yo creo, de la historia de Chile y de América Latina, que es la dictadura, que se llevó a cabo del 73 al 90, que hace que Chile sea como un territorio reconocido por este proceso que, como te decía, es tan tremendo por el nivel de violación a los derechos humanos que se dio. Y estas piezas textiles surgen desde el lado B del arte, ¿no? El lado popular, y por un grupo de mujeres que buscaban de alguna forma, como primera instancia, poder expresar lo que estaba pasando en ese entonces. Nosotros las mujeres nunca hemos sido consideradas como sujetos de temer, por decirlo así. En esa época eso era mayor porque había un machismo imperante en la sociedad. Entonces, claramente fueron hombres, hijos, esposos, abuelos, padres los que empezaron a desaparecer y fueron mujeres las que comenzaron a quedar muy solas, ¿no? Entonces, las arpilleras surgen desde el contexto de la Vicaría de la Solidaridad, que es una entidad religiosa que antes era el Comité Pro Paz y que comenzó a prestar ayuda a estas mujeres que llegaban todos los días a buscar una solución a su dolor, un nombre, un lugar donde podrían estar sus hijos, sus padres. Y entonces esta entidad se le ocurre no puedo dejar de mencionar nombres tan importantes como Gloria Torre, Valentina Bone, que fueron las que impulsan este proceso, se les ocurre poder darles alguna actividad a estas mujeres para expresar esto que les estaba pasando, ¿no? Y yo creo que nunca dimensionaron que esto se transformaría en el fondo en un proyecto con alcance mundial hasta el día de hoy. Pensemos que estas mujeres no tenían formación de artista, muchas de ellas nunca habían tomado una aguja, tampoco sé si sabían que se iban a enfrentar a un proceso creativo como este. Entonces, por lo que he podido conversar con estas personas que yo te decía que estuvieron un poco a cargo de este proceso, como Gloria, que me comentaba, es una forma de que ellas pudieran expresar qué estaban buscando, por qué iban para allá, dónde estaban sus familiares, qué era lo que les pasaba, porque había mucho dolor. O sea, no es que estás yendo a buscar un objeto que se te perdió, sino que lo que quieres saber es de dónde está tu hijo. Y con muchas posibilidades de que ese hijo no esté vivo, simplemente por el hecho de querer darle un entierro como corresponde, de poder en el fondo hacer el rito de despedida en muchos casos. Lo que yo he podido leer, investigar e entrevistar, ellas guardaban la esperanza intacta de encontrar a sus familiares. Muchas de ellas ya han muerto y lamentablemente eso no pasó. Entonces el hacer estas piezas les permitía a ellas sacar esto, ¿no? Esto que estaba pasando. También Gloria, que era una de las abogadas que vuelvo a mencionar, me comentaba que esto les permitía también a ellas mostrar estas piezas que estaban haciendo estas mujeres para contar un poco también de qué trataba, ¿no? Pensemos que en los años 70 y tanto el arte textil no era una disciplina que estaba reconocida como tal, ¿no? Hasta el día de hoy hay cierto prejuicio con respecto a eso. Entonces, estas mujeres hicieron estas piezas textiles que son como tapices, que van sobre la arpillera, que es una tela que tiene un origen súper noble, porque en un momento es una tela que se utilizaba para envolver, para guardar legumbres, protegerlas del polvo. Hoy en día sí podemos encontrar arpilleras en una tienda. Entonces reciben el nombre de arpilleras por el sustento de esta obra, que en el fondo son piezas que van contando una historia, ¿no? Se arma un paisaje,
Empiezan a aparecer personajes de tela que van contando esto, porque las mujeres, aparte de relatar sus propias historias personales que estaban muy conectadas entre ellas, comienzan a denunciar situaciones, ¿no? Entonces, primera instancia de las arpilleras es como un proceso de catarsis, un proceso de encuentro y de acompañamiento emocional entre ellas, y después esto se empieza a transformar también en un mecanismo de denuncia. Pensemos que en una dictadura todos los medios están privados, todos los medios están intervenidos, hay una absoluta intervención a la libertad de expresión, ¿no? Eso es como una dictadura aquí y en la quebrada del Ají, como diríamos en Chile, en todas partes, ¿no? Entonces estas piezas comienzan a salir al extranjero y se transforman ahora en una tercera instancia también como un medio de sustento económico para estas mujeres. ¿Cómo salen al extranjero? Salen por estas personas que trabajaban en la vicaría y también por un montón de personas voluntarias que comienzan, abogados, religiosos sobre todo, sacerdotes, monjas, que empiezan a salir al extranjero y que llevan estas piezas. Y allá, en distintos países, se han repartido arpilleras por todo el mundo. Hay personas que son clave, menciono por ejemplo Irma Prado en Bélgica, Arturo Michau en Países Bajos, en Holanda, en lo que fuera Holanda, que ahora tiene otro nombre. Empiezan a recibir estas piezas y las empiezan a vender, y ese dinero lo retornan de una manera ordenada. O sea, todo esto era una organización que tenía un sentido, ¿no? Lo empiezan a retornar a la Vicaría de la Solidaridad y eso se lo distribuyen a las mujeres que empiezan a hacer el sustento de sus casas, ¿no? Entonces ahí están como las tres instancias de las arpilleras y cómo esto genera después un rebote en el mundo, ¿no? Se empiezan después en los años 80 a hacer arpilleras en Perú, también para denunciar otro tipo de situaciones, empiezan a hacerse en Brasil y hasta el día de hoy aquí Cataluña tiene una activación de arpilleras también muy importante. Las mujeres arpilleristas yo creo que nunca imaginaron que iban a generar un impacto como el que generaron hasta el día de hoy. Este tema, ¿no? El de las arpilleras y en concreto su vínculo con la protección y defensa de los derechos humanos es un poco el tema de tu investigación para tu tesis doctoral. Cuéntanos un poco en qué punto está y también estás abarcando, ¿no? otras prácticas en otros países. Sí, bueno, yo me inicié de manera formal en el mundo del arte como pedagoga. Después fui buscando, ¿no? Estudié arteterapia, estudié historia, pero siempre me sentía muy incómoda con el mundo del arte porque sentía que era un mundo muy egoísta, muy elitista, muy discriminador con las mujeres. Como que no me sentía grata al mundo al cual pertenecía, hasta que por ahí, por el año 2016, si no me equivoco, conozco la historia de las arpilleras por un taller gratuito que se dio en una biblioteca de mi ciudad, que es Valparaíso, y quedo pero impactada. Dije, no puede ser que con todas las cosas que he estudiado nunca me hayan hablado de las arpilleristas, nunca me hayan hablado de las arpilleras como obras vinculadas a la política y lo social. Y ahí empieza un poco mi mundo como investigadora, siempre también haciendo arpilleras, porque yo complemento mi trabajo de investigación con la práctica. Yo hago arpilleras, o sea, he dinamizado espacios de construcción de arpilleras, que me gusta por supuesto siempre conectarlo con la historia, porque si no sería cualquier obra textil, ¿no? Lo importante de esto es el peso social y político que traen estas piezas. Entonces, desde ahí me pongo a estudiar historia del arte, pero con dos focos súper importantes. Primero, visibilizar a las mujeres como creadoras, independiente de que no tengan un estudio formal artístico, ¿no? Como este lado B, por eso te decía al inicio el lado B del arte, ¿no? que surge de lo popular, que surge un poco de la necesidad también, ¿no? Y entonces empiezo a estudiar y me vengo a Barcelona a hacer un máster en Historia del Arte, y ahí estudio, necesitaba como darle, antes de lanzarme con esta investigación, necesitaba estudiar muy bien como el contexto latinoamericano vinculado a la política y a lo social. Entonces estudié cómo eran reconocidos los artistas latinoamericanos en el extranjero y un poco cómo eran las reglas del mundo del arte con respecto también a la mirada eurocentrista de la construcción de los relatos oficiales, para después comenzar este doctorado, que ya estoy en tercer año, que es un doctorado que busca,
que busca en realidad es muy pretencioso, que le gustaría contribuir o ayudar a documentar las prácticas textiles en América Latina, pero estas prácticas textiles que están vinculadas a los derechos humanos y que provienen a lo mejor de espacios que no son académicos o oficiales del mundo del arte. Y que están teniendo un impacto de igual manera en instituciones artísticas de renombre. Lo interesante de eso es ver cómo llegan a esas instituciones, si son tomadas con el respeto que corresponde, si las instituciones, por ejemplo, están abiertas a contratar gente que no tenga a lo mejor un máster o un doctorado, pero que sea una señora arpillerista que lleva muchos años haciendo arpillera y que a lo mejor es una experta mucho más allá de alguien que sacó un máster de 2 años, no sé. Me interesa saber cómo se está dando eso y si hay un respeto por los contextos. Entonces, a modo de resumen, mi investigación documenta o busca documentar prácticas textiles que estén relacionadas a procesos de violación a los derechos humanos o contextos sociopolíticos, no solamente en Chile. Las arpilleras son un caso de estudio, también estoy estudiando casos en Colombia, en México, en Argentina, y eso es un poco. Y por supuesto, rescatando siempre esto, ¿no?, del rol de las mujeres como creadoras. Entonces la tesis se cruza con varios temas importantes como la invisibilización de la mujer en la historia del arte, el tema de la cultura popular, ¿no? ¿Qué es popular, qué es no popular, cuál es el arte docto, cuál no? Y por supuesto el textil, que es la columna de todo. Aparte de todo este trabajo, ¿no? Estás como involucrada o estás impulsando un par de proyectos que igual tienen que ver con las arpilleras y con la investigación textil. Uno de ellos se llama 1000 agujas por la dignidad y lo presentas como una plataforma de activismo textil. Cuéntanos un poco cómo nace este proyecto y un poco hasta dónde está llegando. Sí, o sea, como te comentaba antes, mi labor como investigadora se divide también en mi quehacer como tallerista o dinamizadora de espacios textiles. Y también tengo mi corazón textil, que le llamo yo, que es un proyecto de activismo textil que surge en 2019 a raíz del estallido social en Chile. Y bueno, yo me encontraba acá en Barcelona y estaba muy afectada junto a muchos amigos chilenos por las imágenes de represión y violación a los derechos humanos. Y ahí surge la idea de hacer el 1000 agujas como un evento puntual de ese entonces, ¿no?, que era bordar simultáneamente por los derechos humanos en Chile y en América Latina. Logramos hacerlo el 7 de diciembre del 2019, hubo 1000 agujas en 83 localidades del mundo, en lugares, no sé, como Toronto, en Ciudad de México, en Israel hubo 1000 agujas, o sea, fue una cosa brutal. Y ahí yo también fortalecí los intereses de mi investigación, cómo el textil puede comunicar tanto y ser una herramienta, un arma de visibilización a causas sociales. Entonces el 1000 agujas surge de ahí. Se hace esta gran manifestación que tiene mucho impacto y decido cómo continuar con el proyecto en el tiempo, y es ahí cuando esto no solo fue un movimiento de ese día, sino que se transforma en una plataforma que va generando distintas convocatorias, ¿no?, todas vinculadas a visibilizar a las mujeres como creadoras o a procesos sociopolíticos, principalmente en América Latina. Igual hemos bordado por conflictos en Palestina, pero el foco está más puesto en América Latina, yo creo que porque la sangre tira y porque trabajo muy conectada con bordadoras de América Latina. Y ahora estamos justamente en una campaña que es súper importante porque tiene que ver con los 50 años del golpe en Chile, que se cumplen ahora el 11 de septiembre, y que marcan, como decía inicialmente, este proceso tan oscuro y tan duro en la historia de Chile. Y es una convocatoria muy bella que se llama Todas las historias que caben en una historia, y que busca conectar con los relatos y testimonios de personas que son a lo mejor hijos de personas que vivieron la dictadura como protagonistas, o inclusive gente que a lo mejor no tiene ningún familiar directo perjudicado en este proceso tan terrible, pero que igual siente el peso de la dictadura en su crianza, en las condiciones sociales en las que vive en Chile. Y entonces la convocatoria buscó recibir relatos de personas, llegaron 75, 76 relatos de distintas partes del mundo, porque había mucha gente exiliada que participó, y reunir a bordadoras que en otros lugares representen a través del textil esos relatos. Y hay 126 bordadoras de distintas partes del mundo, 12, 15 países,
y 6 colectivos textiles que también están trabajando esos relatos. Entonces el objetivo es generar un ejercicio de memorias cruzadas, donde recibo esta historia, pero yo también la tomo con lo que yo traigo y hago una pieza textil. Y eso está siendo realmente precioso. Vamos a hacer un sitio online donde poder mostrar los relatos y los bordados. Hay personas interesadas en regalarle sus bordados a las personas, mandárselos a los otros lugares. Y ha sido mucho trabajo, pero va en camino bien. Para terminar, ¿no? Para que la gente que esté interesada en conocer más o seguir la pista a estas iniciativas, ¿cómo pueden estar informadas de estos proyectos? ¿Cuáles son un poco las redes, las páginas web de referencia? Sí, yo creo que uno de los plus de mi trabajo y del Mil Agujas en general es las redes, ¿no? Hacer uso de las redes sociales de buena forma. Entonces, si quieren estar conectadas con esta convocatoria que te mencioné antes o cualquier otra instancia, lo ideal es que sigan el Instagram de Mil Agujas, o sea, Mil Agujas por la Dignidad, pero todo con guión entre medio. O escriban al correo milagujasporladignidad@gmail.com, o busquen Mil Agujas por la Dignidad en el Twitter o en Facebook, también en YouTube. Pero creo que el Instagram es el que más se mueve. Y que busquen el corazón, ¿no? Que es muy típico del proyecto, que está con agujas, con hilos y con todo lo que va pasando siempre ahí. Vale, pues muchas gracias, Karen. Gracias a ti.